Buenos días, tardes o noches, depende como cuando estén viendo este video. Vamos a estar hablando un poco acerca de manera concisa porque intenté subir otro video pero duraba 18 minutos y pues se dificulta mucho cuando pasa de 15 minutos subir un video a YouTube o a casi cualquier plataforma. Entonces tratamos de ser concisos en las nociones de política en Platón y Aristóteles. Básicamente me basaré en una bibliografía de H. Weimar, Weimar, un alemán, eh, el padre, porque también está Weimar, hijo, que también era lingüista, igual que su padre. Entonces, y continuó y con los estudios del padre se encargó de promover las traducciones, etcétera, etcétera. En un librito pequeño que es Historia de la Pedagogía de él y el clásico en los, por lo menos en casi la mayoría de los pensos actuales en educación, que es la historia de la pedagogía más amplia, más larga, pero y igualmente interesante. La de Weimar es más corta, pero también abarca un periodo menor de tiempo y está muy concisa, está todo muy resumido. Está más extensa en la obra de Bisalberghi a Bagnano, también titulada Historia de la Pedagogía. Eh, las lecturas de Platón, en el caso de Platón, la República, y Aristóteles, la política, o política, simplemente, que se titula su libro. Entonces, en base a eso, vamos a tratar puntos claves de las opiniones políticas o los postulados en cuanto a que cada uno articulaba para mostrar cómo sería una sociedad bien organizada, que se dirija al progreso, pero con sin afectar, ¿no? Siempre mejorando el entorno para sí y sacando el máximo provecho. Recordemos que la política es el arte de relacionar a un gran número de personas de manera que sea proactiva para la sociedad, para que haya progreso, para que haya orden, que cada quien cómo satisfacer el bien común. Que queden más o menos las partes satisfechas en cada uno de sus intereses, sin que esos intereses se interpongan por encima de los de otros, ¿no? Entonces, bueno, se llega hasta lo que hoy en día se considera el hito en política más refinado, que es el Estado de Derecho. Ah, pero yéndonos a la antigüedad, recordemos que estos hombres eran alrededor de qué, Aristóteles ronda los 250 años, no recuerdo bien, pero está más o menos unos 3 siglos antes de Jesucristo. Por lo tanto, estamos hablando de la antigüedad y eran eh, pensaban cosas que plenamente pueden ser algunas de ellas aplicables todavía hoy en día. Por eso es que se siguen hablando, forman parte de hitos del sentido, como dice Antonio Escotado en su libro Hitos del Sentido, en cuanto a que forjan unas maneras distintas de concebir el mundo y la sociedad, el entorno y la misma existencia del ser humano, las cosas y, en general, ¿no? La existencia. Son ambos, Aristóteles y Platón, son distintos hitos que marcan pautas, o sea, marca la redundancia, porque hito es algo que marca una pauta importante, algo que ya no divide la historia en este caso, del pensamiento. Bueno, con esa introducción, veamos que Aristóteles y Platón, recordemos que Aristóteles era discípulo de Platón, pero como buen discípulo, como dice Federico Nietzsche, todo discípulo paga mal al maestro si solamente obedece y repite lo que el maestro enseña. Entonces Aristóteles aprende lo que necesita aprender de Platón, pero luego él forma otra,
filosofía que no es idealista, sino es más de tipo materialista. Recordemos que en materialismo, en filosofía, no es como se habla normalmente por la calle de materialismo, que sería un apego a las cosas materiales, al dinero, etcétera. Materialismo en filosofía es cuando la materia es primero el objeto de análisis que luego conforma todo lo demás. O sea, no que para Platón era la idea primero. El mundo verdadero era el mundo de las ideas, o sea, nuestra mente. Y el resto, la materia, era una copia. Entonces, cuando tenemos hambre, vemos que las cosas no se pueden satisfacer con ideas. Entonces, en este sentido, los análisis materialistas toman en cuenta más la parte biológica, el sustrato material de la conciencia, que es el cerebro, el sistema nervioso, etcétera, para tomar en cuenta las motivaciones de los seres humanos. Dicho esto, veamos que ya hay una diferencia clara y no podrían ser más distantes las ideas de una sociedad ideal de cada uno o cómo debería organizarse la sociedad para progresar y lograr el bien de la mayoría. En la República, según Weimar, y leyendo el retazo que él cita en el mismo libro, uno ve que Platón era totalitario. Sería lo más parecido a una sociedad tipo estalinista de la Unión Soviética. Se manejaría todo por estamentos. Desde el nacimiento la gente tendría dispuesta a un estamento social, una función social determinada, o depende de lo que mostraran los primeros años de vida, y era lo que se denomina hoy un ingeniero social. Para Platón, la sociedad podría organizarse como se organiza un carro que está compuesto por todos los tornillos y todas las cosas, o una lavadora, cualquier electrodoméstico, ¿no? Un robot, una computadora. Resulta que los seres humanos no obedecen completamente a determinismo, sino que tienen una instancia pequeña de libre albedrío, y que pues eso se puede ir desarrollando de manera diferente a lo largo de la vida y como se ha visto después en las sociedades modernas, donde con el surgimiento de la sociedad industrial puede haber movilidad social, etcétera, etcétera, no determinar a alguien desde el nacimiento como diría Platón, inclusive va más allá. Y es una parte muy abominable de la República que no habría distinción ninguna con el régimen del señor del bigotico. ¿Saben? No sé, porque a veces tumban los videos cuando uno nombra ciertas palabras. Entonces, pero sería algo, habría un componente eugenésico, porque para Platón, inclusive las deformidades de nacimiento, como hacían los espartanos, ya harían que una persona quede descartada. O sea, en pocas palabras, crudamente, se desvivirían a una criatura que nazca deforme. Eh, hay muchas, por ejemplo, los mejores con los mejores deben unirse, los matrimonios, los filósofos deben gobernar, son las castas que debe gobernar. Entonces se crea el mito como tipo Salomón, del rey, el filósofo sabio rey. Vuelve en Platón, ellos son todo está determinado. La sociedad platónica está determinada. En todos sus aspectos, ¿verdad? Sería un sistema totalmente, para la redundancia, totalitario en su máxima expresión. En cambio, para Aristóteles se enfocaba más en el individuo, con su definición del ser humano como un animal político. Creo que lo deja muy claro ya su opinión con respecto a lo que él creía que era la forma de conducirse, ¿no? Se le achaca cierta misoginia a Aristóteles, o sea, no tiene una opinión buena para la reivindicación o que la mujer griega tuviera un mejor
un papel más protagónico, por ejemplo, en la política o cosas así. Eso sí, nunca Aristóteles pues, pero se sabe que la mujer griega a través de otros estudios pues no vivía tampoco muy oprimida, que digamos. Este, tenía mucho, claro, pero la participación política pues se le estaba vetada, salvo ciertas libertades y cosas por el estilo, pero eran excepciones de la época. Pero por lo demás, Aristóteles es lo que hoy sería un liberal tipo, un libertarismo tipo hayekiano, etcétera, donde promueve la propiedad privada, el individuo como soberano, como el ciudadano, como ente organizador o ente, la familia como pilar fundamental. Para Platón, la familia no existiría, no habría necesidad. No sé o sea, los niños los criaría el Estado, fueran propiedad del Estado, cosa inconcebible para Aristóteles, que ve que la familia es un núcleo donde en la propiedad privada cada quien se encarga de la educación de sus hijos, etc. Bueno, por lo demás no se ve novedad en cuanto a la esclavitud. Ellos hablan de ciudadanos, pero no todos los ciudadanos eran ciudadanos, o sea, no todos los habitantes de Grecia eran ciudadanos, y siguen hablando de ciudadanos libres, es a lo que, pero había esclavos, entonces ahí tampoco hay una novedad. También hay que recordar que los esclavos no eran como los esclavos de África por los ingleses, otro tipo de esclavitud realmente no es por justificar, pero hay que entender un poco lo que era la esclavitud en esa época. Precisamente los esclavos era como un lujo que tenían los ricos y no se podría, o sea, no era una propiedad como tal, un objeto, se le conseguía cierto papel de sujeto a los esclavos. Por ejemplo, si el amo los maltrataba o algo, podrían, igual pasaba en Roma, podrían los esclavos denunciar, básicamente, y su amo sería amonestado. O sea, claro, la limitación era que no podían irse, o sea, tenían para ir a un lugar, tenían que pedir permiso, etcétera, todo lo demás, pero sabemos que en la antigüedad la gente no se movilizaba mucho, sino era para hacer guerras y cosas así. La gente por lo general no hacía mucho turismo. Bueno, esas son las nociones esenciales y la diferencia entre las ideas políticas, entre estos ambos grandes filósofos que tuvieron y marcaron hitos en el pensamiento y de todo, en muchas áreas, de la biología, el lenguaje, hasta el hecho de las relaciones políticas y la forma de organización social.